Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fallo es Nuestro. Un lugar donde conversamos con quienes construyeron la justicia de este país y quienes la siguen construyendo en el presente. Hoy tenemos el honor de recibir a una verdadera eminencia, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Wow, la verdad, un invitado de lujo. Tremendo. Abogado, ministro de Justicia, legislador, docente y actualmente presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y sobre todo, un hombre que supo estar en el centro de algunos de los momentos más decisivos de nuestra democracia. Por supuesto, porque fue juez en uno de los juicios históricos más importantes de la historia de la humanidad. El juicio de las Juntas del año 1985. Y hoy vamos a recordar las palabras de su colega Jorge Tarlasco. Siempre nos repetía que éramos como un grupo de astronautas. Afuera volaban meteoritos, había escándalos, pero nosotros teníamos que mantenernos concentrados, como los astronautas, que se fijan un objetivo. El nuestro era poder hacer el juicio y dictar sentencia. Como los astronautas, dependíamos el uno del otro, de nuestra confianza recíproca. Y la hubo. Eso nos hermanó. Esa imagen poderosa quedó grabada en el doctor Gil Lavedra, que años después lo inspiró para titular su libro La Hermandad de los Astronautas, una metáfora de la unión y la confianza que les permitió llevar adelante ese juicio histórico. Esa hermandad y ese compromiso con la ley son parte de su legado. Además, su trayectoria abarca de todo un poco. Fue ministro de Justicia, fue legislador, docente, abogado, como dijimos recién, es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y sigue marcando historia en este país. Es un verdadero privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctor Gil Lavedra. Bienvenido, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, a nosotras siempre nos gusta empezar por el principio y vimos que en una entrevista contaste que tu elección de ser abogado vino de tu abuelo, que fue juez del Tribunal Superior de Entre Ríos. ¿Cuándo supiste que querías estudiar Derecho y qué tanto influyó el legado familiar? Bueno, sí, yo creo que ha sido mi abuelo porque mi padre, que era oficial de aeronáutica, murió en un accidente cuando yo era muy chiquito, entonces con mamá retornamos a la casa paterna, que era en Entre Ríos, en Paraná. Entonces mi abuelo cumplió una función de sustitución de paternidad porque era el que me llevaba al colegio, el que conversaba conmigo a las tardes, el que me llevaba al parque, bueno. Y mi abuelo en ese momento era juez del Superior Tribunal, o sea que también yo lo veía, bueno, a veces le íbamos a visitar al tribunal que quedaba a la vuelta de casa y otras yo lo veía en el escritorio que tenía en casa siempre con expedientes a la tarde, ¿no? Yo creo que eso sin duda tiene que haber influido, no sé, cuando tuve que elegir la carrera, al principio tenía inclinación por la filosofía. Pero después, bueno, yo creo que prevaleció también esta influencia de mi abuelo materno. Bien, y quizás hay gente joven que nos está mirando que no conoce mucho sobre tu recorrido en el sector público y en el sector privado. Nos gustaría saber qué es lo que más te gustó hacer, si fue en el sector público o en el sector privado y por qué. Bueno, yo ya soy un hombre ya con muchos años, ¿no? Con lo cual he tenido pasaje por distintas etapas. Yo te diría, y esto se conecta con la pregunta anterior, yo estoy contento de haber elegido la abogacía, ¿no? Porque la he disfrutado en todas las etapas, tanto en la parte privada como en la pública. No sé, me cuesta distinguir, porque en la parte pública también he estado en los tres poderes. Claro. He estado en la justicia, he estado en el poder legislativo y en el ejecutivo. Todos tienen sus partes positivas y otras, bueno, que a uno no le gustan tanto, pero sinceramente te digo que me siento bien abogado. Me siento bien abogado porque también he pasado muchos años en el ejercicio de la profesión y bueno, he también disfrutado en cada una de estas partes, ¿no? Me costaría distinguir, ser juez es una tarea más recoleta, estás más independiente,
ahora con la computadora, antes del papel, el Sí. expediente de papel. Con lo cual concentrado en eso. Estar en el Poder Ejecutivo también tiene una enorme parte de la realización, ahí haces, tenés proyectos y poder ejecutar, hacer la política, materializarla. Y el legislativo me parece que es el valor, aprender el valor de la deliberación, el valor de poder encontrar coincidencias con los otros legisladores, ¿no? Y la parte también que me gustaba mucho, la parte también del recinto es lindo, uno le gusta la parte de la argumentación, Sí. de exponer las razones, con lo cual, bueno, y la parte de abogado también mucho. El poder, la abogacía tiene una característica en el cual la gente viene y te confía un problema. Y cuando vos lo podés satisfacer es algo muy grato, Sí, algo total. que te satisface mucho. Bueno, ustedes son abogadas. Sí, sí, sí. Sí, que alguien llegue con un conflicto y poder resolverlo es una gratitud enorme, por supuesto. Sí, claro, y sobre todo tratar de tener empatía para el otro. El otro Sí. se está abriendo para tratar de darte un problema a resolver. La etapa de meritorio deja aprendizajes y enseñanzas que no se olvidan. Yo he sido meritorio también. Claro, por Por supuesto. eso lo Volvemos sabemos. a los orígenes. Exacto. ¿Y qué cosas aprendiste en esa etapa que todavía hoy te sirven, y más allá incluso de toda la trayectoria que has tenido, que apliques hoy en día? Bueno, a ver, yo fui meritorio cuando los tribunales eran otra cosa, ¿no? Hoy en día la digitalización por un lado, y algo que yo no estoy tan de acuerdo, que es la no presencialidad por el otro. Han quitado antes a la mesa de entradas en la cual iba el abogado, en la cual a preguntar por el asunto y la interrelación con ellos, y por supuesto cuando entré con las tareas propias de meritorio, coser expedientes, antes con aguja e hilo que se cosían las hojas en cada expediente, ir a notificar a los fiscales, y las peores tareas las tienen el meritorio. Sí. Esto sin duda. No, qué sé yo, en todas las etapas tienen sus aspectos. De aquella época yo recuerdo sin duda con mucha gratitud a mis superiores, los viejos oficiales primero, de las cuales vos aprendías cómo tomar una audiencia. Sí, claro. Después me parece que esto se ha ido desvaneciendo con el tiempo, ¿no? Hoy el funcionamiento es diferente. Sí, por supuesto. Sí, y también la función de la mesa de entradas con la digitalización es completamente distinta a como era antes de que los expedientes estén íntegramente digitalizados. Sin duda. Hasta creo que en este momento tendría que haber, esto lo hemos pensado en el colegio, una mesa de entradas digital, que vos puedas entrar y mirarlo directamente a través de la pantalla, ¿no? Sí, sí, otra cosa. Y también, más allá de que estamos hablando de lo que uno disfruta ser abogado, le preguntamos a todos nuestros invitados, si no hubieras sido abogado, ¿a qué te hubieras dedicado? Yo tenía una pasión de chico, que era la arqueología. Mira. Sí, bueno, qué sé yo. Y todavía tengo esa tendencia, me encanta ir hacia ciudades antiguas o leer sobre descubrimientos arqueológicos. Me apasionaba cómo se fueron descubriendo algunas de las ciudades antiguas, qué sé yo. Bueno, Troya, por ejemplo, cómo lo fue, o Machu Picchu. Sí. Todavía tengo esa tendencia, así que probablemente a lo mejor si no hubiera sido abogado, a lo mejor hubiera sido la arqueología. Bien. Qué distinto. Sí, Nos vienen diciendo cual. hasta ahora metas artísticas como Sí. cantante, actor, así Sí. que es súper interesante. Sí. Sí. Cantante soy pésimo, soy un perro, porque tengo muy mal oído. Realmente mis hijos me quieren hacer cantar para reírse, nada más. No, pero por supuesto que no. Hace poco te vimos cantando una entrevista, una canción de los Beatles y le hiciste Nos muy gustó bien. mucho. Porque me hacían coro, cantaban los Claro, ahí otros, estaba el ¿no? coro que levantaba. Claro. Bueno, Ricardo, hay mucha gente joven que nos está mirando y que quizás no tiene claro qué fue el juicio de las juntas o por qué fue tan importante.
¿Nos podrías contar brevemente qué fue ese juicio y qué rol, brevemente hasta lo que se pueda, ¿no? Y qué rol te tocó ocupar? Bueno, yo fui uno de los jueces que integraron el tribunal que tuvo a cargo ese juicio. Y es un juicio muy importante porque permitió que esa democracia recién recuperada en el año 1983 comenzara a construirse sobre la base del imperio de la ley, del Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido pienso que fue como una especie de bisagra dentro de la transición democrática. Y obviamente en ese juicio, pues los chicos no tienen por qué tampoco saberlo tanto, bueno, se juzgaron los crímenes que tuvo esa dictadura que fue la más feroz y la más sangrienta que padeció la Argentina. Y sin duda, si hoy le preguntara a los chicos, bueno, qué relación tienen con la ley, con la justicia, bueno, dirían que no tienen miedo de que por la calle le pidan documentos y los lleven presos o que los detengan en cualquier lado, y menos aún que sufran tormentos o vejámenes, pero en aquel momento muchos chicos, porque la represión también alcanzó a muchas franjas de chicos de colegios secundarios, que la noche de los lápices, que por ejemplo que reclamaban por un boleto estudiantil, bueno, y secuestraron con una gran cantidad de chicos, no solamente los torturaron, muchos están desaparecidos. O hubo también en el Pellegrini o en la Nacional de Buenos Aires, en Mendoza, en algunas escuelas técnicas de Mendoza, o sea que hubo muchos adolescentes que también padecieron la dictadura, ¿no? Bien, y por supuesto fue un juicio sin precedentes, histórico. Ustedes siendo tan jóvenes, ¿tenían dimensión de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Del rol que estaban ocupando? ¿Que quizás sus nietos iban a estudiar lo que sucedió en ese momento? No, por supuesto que no. Cuando estás ahí, lo que nosotros pensábamos es cómo lo hacíamos y cómo los terminábamos. Que sinceramente no sabíamos si íbamos a poder hacerlo. Después, con el transcurso del tiempo, te das cuenta de su importancia y su dimensión. Y que también, como todos los acontecimientos históricos, no fue obra solamente nuestra, sino fue como una suerte de suma de acontecimientos afortunados, que se dieron a favor, pero pudieron haber salido en contra, ¿no? Desde ya la decisión y la intuición de Alfonsín, porque él fue el verdadero mentor del juicio, y que yo creo que lo normal es que no hubiera habido juicio a la Junta. Ese era el curso natural de las cosas. Y porque nadie quería el juicio, no lo quería la Iglesia, no lo querían los militares, no lo querían los empresarios, no lo querían los medios. Y después que esa primitiva idea de Alfonsín tuvo modificaciones que si no se hacían tampoco hubieran podido llevar al juicio. La actividad del Congreso fue vital porque modificó la primitiva estrategia de Alfonsín y permitió de que un tribunal civil pudiera abocarse al juzgamiento que primitivamente estaba destinado a que fueran los militares a sí mismos. La labor de la CONADEP, que fue fundamental también en ese informe, y después sin duda, la propia actuación dentro de los tribunales, la actuación de la Fiscalía, que fue bárbara, y nosotros mismos, que fuimos los que pudimos estableciendo los pasos para que el juicio pudiera hacerse, ¿no? Era un camino que recorríamos sin saber qué era lo que ocurría, precisamente porque no había ningún precedente, ¿no? El paso por el Ministerio de Justicia te tocó en un momento bisagra para el país. ¿Cómo viviste ese cambio de la función judicial a la gestión ejecutiva? A ver, bueno, todas las épocas tienen su contexto, ¿no? Y sus propias dificultades. Yo creo que en ese momento que yo fui ministro hubiera querido hacer muchísimo más de lo que pude hacer, ¿no? Pero bueno, están las limitaciones propias de la política, que esto también hay que saber sobrellevarlo y entenderlo, ¿no?
pero bueno, me tocó también un periodo muy difícil, que fue el gobierno de la Alianza, en el cual estaban las dificultades de ese momento, era la cuestión, la económica, ¿no? La cuestión de la convertibilidad, que si bien toda la gente tenía una gran ascendencia entre la gente, porque obviamente que un dólar costara un peso, sí. Pero sinceramente era una trampa mortal, porque el país no tenía competitividad, porque la Argentina era muy cara, estaba muy endeudado y endeudado en dólares, tenía una deuda externa importante, y finalmente todo explotó, como fue la crisis del 2001, ¿no? Con lo cual yo creo que todo ese gobierno estuvo atravesado y teñido por las dificultades que aparejaba la convertibilidad, dificultades económicas. Bien, y te leímos en varias entrevistas, también te escuchamos decir esto que nos acabas de decir, que tiene que ver con las cosas que uno se propone, ¿no? Estando a cargo de un ministerio, y las que puede hacer y las que no. ¿Cuáles fueron las que te quedaron pendientes? ¿Cuáles son esas reformas que quedaron ahí en el tintero? Bueno, una, haber podido avanzar más en las reformas judiciales. Nosotros teníamos un plan de reformas judiciales integrales que luego se paralizaron, pero era un plan para poder modificar el funcionamiento de la oficina judicial, para tratar de hacer procesos más abiertos, más ágiles, más transparentes. Esa fue una de las cuestiones que me quedó pendiente. Bueno, nosotros creamos la Oficina Anticorrupción, que me dijeron que ustedes trabajaban ahí. Este fue el primer diseño de Oficina Anticorrupción, fue nuestro. La primitiva UIF también fue nuestro, después de la primitiva Oficina del Lavado de Dinero. En fin, yo creo que sustancialmente haber podido avanzar más en reforma judicial. Está bien. Y hablando del liderazgo, ¿cómo era Alfonsín como jefe político? Bueno, Alfonsín es una muy rara mezcla de un gran estadista, que era un hombre que siempre miraba más allá, y muchas de las cosas en las cuales en su tiempo uno los resistía o no estaba de acuerdo, y con el transcurso del tiempo uno ve, tenía razón en esto. Pero a la vez, Alfonsín era un puntero. Es decir, a la vez que él estaba preocupado por grandes cuestiones institucionales, también intervenía en la interna de la intendencia de La Quiaca. Él nunca se podía desprender de esa cuestión del tejimaneje estrictamente partidario. Y simultáneamente, más allá de sus condiciones como político, como estadista, era un tipo extraordinario, en su calidad humana. Impresionaba una calidez, una generosidad, una preocupación. Alfonsín no paraba siempre de preguntarte por tu familia, por tus problemas. Yo me acuerdo que tuve una crisis matrimonial y me separé ahí durante... Esto fue ya después, Alfonsín ya no era presidente, pero el tipo me llamó por teléfono y me hizo ir para que le contara, para que hablara del tema, ¿no? Es decir, un tipo bárbaro, un gran tipo. Y me parece que más allá de sus aciertos y errores, me parece que luego de muerto ha tenido ese reconocimiento como el gran arquetipo del líder democrático, ¿no? Yo creo porque la democracia también se construye con ejemplaridad. Y me parece que Alfonsín es un ejemplo de todo lo bueno que tiene que tener un político, ¿no? Un tipo austero, trabajador, bárbaro. Bien, y pasando al presente, hoy estás a cargo de la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos gustaría saber qué fue lo que te motivó a asumir ese rol. Bueno, yo debo confesar que así como he estado
en la política, he sido diputado, he sido ministro, he sido juez. Yo nunca intervine en la política colegial, en la política que es un subgrupo, así como también la política universitaria. Bueno, los que intervienen ahí en las cuestiones colegiales es una dinámica también propia. Nunca intervine y, por cierto, antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, vinieron a verme varios amigos y me dijeron, bueno, de distintas agrupaciones, a decirme, bueno, estamos viendo, explorando la posibilidad de llegar a una unidad para poder enfrentar, bueno, en aquel momento era el ricismo, porque llevaba la misma lista, la de gente de derecho, llevaba muchos periodos, 16 años al frente del colegio. Y la verdad yo dije, miren, yo nunca he intervenido en esto, no tengo ninguna aspiración, pero sí era buena la posibilidad de la alternancia. Esto es un valor, un principio democrático importantísimo. Yo colaboro en la construcción de esta unidad y después vemos, lleven ustedes un candidato una vez que esté. Y por cierto, bueno, vino la pandemia, tenemos las reuniones con Zoom, etcétera. Fue avanzando, se pudo ir conformando la unión de muchas agrupaciones de abogados y abogadas. Y llegó un momento que, bueno, ya había que definir y yo dije, bueno, querían hacer un acto. Y dije, bueno, pero todavía vamos a hablar, a ver. Y yo me di cuenta que esto ya no tenía retroceso. Y ellos me dijeron, mirá, si vos no sos, esto se rompe. Y dije, bueno, era una buena causa que hubiera una alternancia, que se le pudiera dar también otra dinámica al colegio. Yo creo que el colegio requería una mayor institucionalidad, que tuviera una presencia, una voz mejor de parte de los abogados y abogadas. Había un reto que era también cómo adecuarlo a los nuevos desafíos que tiene la profesión. Y yo dije, bueno, vamos. Bueno, vamos. Y por cierto que ha sido también una buena experiencia, ¿no? Me parece que hemos podido transformar el colegio público. Me parece que tiene una presencia mejor, más vigorosa. Volvimos a la faca para reunificar también la voz de la abogacía en todo el país. Hicimos reformas enormes, más que duplicamos las ofertas en materia de capacitación. Estamos ahora tratando de dar un impulso enorme a la inteligencia artificial. Tenemos una guía sobre inteligencia artificial y queremos seguir profundizarlo esto. Es un tema muy actual encima. Sin duda. Bueno, así que bueno, estoy muy contento y con muy buen grupo de trabajo que me acompaña. Pero ya termino el año que viene. Sí. Está bien. Bueno, pero mientras tanto sacando provecho y haciendo lo más que se puede, ¿no? También. Bueno, siempre es grato poder ayudar, ¿no? Y me parece que era una altísima responsabilidad poder ayudar a la abogacía, ¿no? Bueno, le cambiamos el nombre para hacerlo más inclusivo. Ahora es de la abogacía, ¿no? Exacto. Bueno, y la justicia suele ser blanco de muchas críticas, sobre todo en términos de la perspectiva de la sociedad. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación actual del sistema judicial argentino hoy en día? Bueno, que está muy mal, porque la legitimidad de la justicia no proviene del voto popular, y está muy bien que así sea, la gente no elige los jueces. Los jueces solamente tienen legitimidad a través de la confianza que despierten en la comunidad. Y si uno mira todos los relevamientos de opinión que hay, la justicia está en un piso. Latinobarómetro, que es una encuesta que se realiza sobre confianza en las instituciones por una ONG chilena, cuando habla de la confianza en la justicia, en la media de la región
está casi en el 30%, que es bajo, pero Argentina está en 15%. Y las últimas encuestas que han hecho, las que ha hecho Poliarquía junto con la Universidad de Itela, etcétera, el 85% de la gente no cree en la justicia. Y esto yo creo que responde a muchas razones, ¿no? Una, principalmente, bueno, de la política, de las autoridades políticas, que son los primeros que tendrían que tratar de fortalecer esta confianza. Y al revés, la política, cuando salen fallos que no les gusta, lo primero que hace es poner en duda la credibilidad de los jueces, ¿no? Después, obviamente, hay también cuestiones que son técnicas que se pueden resolver, porque esto se puede resolver, que es la cuestión esta de la duración de los procesos, ¿no? Esto se puede resolver y en muchas provincias lo están resolviendo muy bien, etc. Y por último, yo creo que hay una responsabilidad también de los jueces. Los jueces también tienen que relegitimarse frente a la sociedad. El comportamiento de los jueces tiene que ser ejemplar, porque ser juez es una restricción. Pierden muchas cosas, no son lo mismo que el ciudadano. Tiene que ser un ciudadano que despierte la confianza en todos los aspectos de su vida. Un juez no puede... A ver, yo creo que tiene que restringirse también de los lugares a donde va. Y yo creo que hay muchas cosas que han pasado que han restado mucho esta confianza, ¿no? Pero en fin, es un tema preocupante porque en definitiva la justicia cumple una función decisiva en una sociedad democrática, ¿no? Porque es la que asegura en última instancia la vigencia de los derechos y los límites al poder. O sea que esto es algo que tenemos que preocuparnos a todos, ¿no? Retomando este tema de la confianza y el comportamiento de los jueces, hace poco firmaste un proyecto sobre un código de ética para los jueces, junto con otras personas, por supuesto, la presidenta de la FACA, Jimena de la Torre, y Rosalía Silvestre. Del Colegio Ciudad. Por supuesto. ¿Por qué crees que es necesario que exista este código de ética? ¿En qué va a contribuir quizás a la confianza que tiene la sociedad en la justicia? Si quieres contarnos un poco de eso o explicarlo. Bueno, está en esta misma línea. A ver, existe a nivel internacional lo que se conoce como las reglas de Bangalore, porque se tomaron una pequeña ciudad de la India, que es en Bangalore, sobre cuáles son los niveles, los estándares de comportamiento de los jueces en todo sentido, para esto, precisamente para despertar confianza. Y esto dio lugar a que se dictaran códigos de éticas, bueno, en todo el mundo y en la región. Hay un código de ética modelo también para Sudamérica. Muchas provincias han dictado sus propios códigos de ética para los poderes judicial y no existe en el orden federal. Y el encargado de dictarlos es el Consejo de la Magistratura. O sea que nosotros nos sumamos a esta iniciativa y se presentó por un representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, en este caso Jimena de la Torre, un proyecto en el que trabajamos junto con FACA. Bueno, y hoy en día muchas y muchos jóvenes arrancan la carrera con bastante empuje, pero en momentos difíciles. ¿Qué consejos le darías a aquellos que recién arrancan y sienten que todo tarda o que es difícil abrirse camino también? Bueno, a ver, que el consejo es que sigan su vocación. Me parece que todos los que somos abogados o abogadas tenemos un ideal, que es la justicia. Nosotros perseguimos la justicia y también tenemos un vínculo muy especial con la Constitución y con la ley, porque nuestra herramienta de trabajo es la Constitución y la ley. Por eso nosotros tenemos que ser los primeros defensores del Estado de Derecho, que es la columna vertebral de un sistema democrático. Y en estos momentos en los cuales se percibe en todo el mundo la recesión democrática, la caída de esos principios básicos de la democracia liberal, yo creo que los abogados y las abogadas ahí tenemos que tener un rol muy importante para comprometernos con la defensa
del Estado de Derecho y la democracia. Y por otra parte, no cabe ninguna duda que nosotros prestamos un servicio a la gente. Somos el vehículo, el modo, la manera como la que pueden acceder a la justicia. Y esto es muy lindo, con lo cual yo les diría a los chicos, si tienen esta vocación, bueno, empréndanla con ganas, con pasión, con garra. Es una profesión hermosa. Y para esto no descuiden, me parece, los principios que hacía Eduardo Couture sobre los abogados, en el cual la primera regla es, bueno, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de capacitarse, nunca dejen de perfeccionarse, porque cambian las sociedades. Y yo creo que los abogados y las abogadas, para poder cumplir el desafío, el reto que tenemos que tratar de estar siempre actualizados, ¿no? A esta altura del camino, seguramente hay muchas cosas que te hacen sentir orgulloso. ¿Qué te sigue emocionando de todo lo que hiciste en tu carrera? Bueno, yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida, por supuesto, es el juicio a la Junta, ¿no? Tengo un enorme orgullo y un agradecimiento, diría que al destino, que me haya permitido integrar ese tribunal, ¿no? Por lo que decíamos al comienzo, por la contribución enorme que hizo a la democracia, por la reparación también a las víctimas que encontraron la canalización de su dolor en ese momento, por lo cual, sin duda, es el hecho que a mí me enorgullece más. Bueno, y última pregunta. En estos últimos años se habló mucho de la relación entre la justicia y política. ¿Vos creés que es posible mantener una justicia independiente de un sistema tan politizado? Sí, claro, claro. Pero también la política tiene que entender que tener jueces independientes es un valor. Hay una tentación por parte de la política de decir, bueno, quiero tener jueces propios, jueces afines, jueces con llegada, jueces con los que se pueda hablar. Ese es el lenguaje de la política, ¿no? Pero generalmente el juez afín, el juez dependiente, bueno, es el primero que luego lo va a traicionar. Es muy importante la independencia de la justicia. Sin perjuicio, obviamente, que yo también creo de que nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso y esto requiere de que no esté ausente la nominación política. Pero por supuesto que la selección tiene que ser técnica y desde ya que tenemos que siempre, permanentemente luchar por la independencia de la justicia. Forma parte del sistema, es decir, en un sistema constitucional en el cual hay controles recíprocos entre los poderes, es un valor en sí mismo, la justicia debe ser independiente. Bueno, gracias Ricardo. Sí, muchas gracias, la verdad, gracias por venir, gracias, por esta chicas. charla. Muy bien, y qué bien tenían engarzado todo, perfecto. Previo a despedirte, si te parece, cerramos con un ping-pong que tenemos siempre, cortito al pie. Sí, son preguntas rápidas que no hay que pensar mucho. Si te parece, Mili, ¿arrancás? Dale, voy. Bueno, a ver, como ya hablamos, sabemos que sos un muy buen cantante. No. ¿Qué preferís, Let It Be de los Beatles o Satisfaction de Rolling Stones? No, Beatles a muerte. Siempre. Siempre. Bien, ¿un lugar en el mundo al que siempre volverías? Praga. Bien. Wow. ¿Juego de mesa preferido? Juego de mesa preferido. Bueno, acá me voy a extender más. Ahí me encanta el juego. Lo sabemos, por eso te queríamos preguntar Claro. tu favorito. Y te digo que creo que conozco casi todos los juegos de naipes que existen. Me cuesta mucho elegir. Probablemente alguna de las variedades que hay de las bazas, que se conocen de muchas denominaciones, ¿no? Probablemente, pero no lo sé, pero me gustan casi todos los juegos. ¿Un libro de cabecera? Probablemente el primero que leí en mi vida, por obra de mi abuelo también, que mirá,
Bueno, a ver, yo aprendí a leer muy rápido, precisamente probablemente por la pasión por la lectura que me inculcó mi abuelo. Y este primer libro, al principio me lo empezaron a leer, y yo creo que lo último ya pude empezar a balbucearlo yo, que es Robinson Crusoe. Por eso ha quedado incrustado, ¿no? en mi vida. ¿Un hobby? Jugar, probablemente, sí. ¿Un superpoder que te gustaría tener? Adivinar. Y por último, ¿qué le dirías al Ricardo que recién arrancaba su carrera? A esta altura, ¿no? Mirar para atrás. Bueno, que persista, que sea fiel a sí mismo, porque, y esto también vale para los chicos, uno no cambia los ideales, se van acomodando cuando uno adquiere mayor experiencia, sin duda. La vida tiene desencantos, uno aprende muchas cosas, pero hay que tratar siempre de ser fiel a sí mismos. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy, por abrirnos la puerta a tu historia, por compartir no solo tus logros, sino también tu mirada crítica y tu compromiso con la justicia. Bueno, escucharte es recordar que el derecho no solo es un oficio, sino que también es una misión, y que en esa misión hay que estar, como en aquella nave de los astronautas, enfocados, firmes y unidos. Bien, es un lujo haberte podido tener acá. Muchas gracias por venir. No, gracias Muchísimas a ustedes, gracias, chicos, doctor. muchísimas gracias. Agus, agradecemos a nuestros sponsors. Por supuesto. Empecemos con Café Cabrales, que nos trae mucho más que café en su clásica bolsa llena de sorpresas, y nada mejor que Café Cabrales, que es una gran compañía para aquel que ejerce la profesión o trabaja en tribunales y tiene que dedicar horas a escribir y leer. Y por supuesto también tenemos a los inconfundibles alfajores Habana, ese clásico que nos une desde Mar del Plata al resto del país y, por qué no, al resto del mundo. Familia Ruiz, Génesis de Herencia, un proyecto familiar, historia de pasión, legado y raíces profundas. Nuestros vinos se encuentran en Las Compuertas, su origen es de viñas antiguas y equilibradas de Luján de Cuyo y Valle de Uco en Mendoza. La bodega es sur de los Andes, porque cada vino guarda una historia y esta es la nuestra. Hoy conocimos un hombre que atravesó la historia de nuestro país con una mezcla de rigor, valentía y humanidad. Y nos quedamos con varias lecciones. Primero, que la justicia independiente es posible si se lucha por ella todos los días. Además, que las reformas reales requieren de paciencia y valentía. Y por sobre todas las cosas, que en momentos de presión y de incertidumbre, siempre hay lugar para la ética y la hermandad profesional. Exacto, desde el juicio de las juntas hasta la presidencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Ricardo Gilavedra nos demostró que se puede recorrer el derecho hacia un camino tan diverso como comprometido. Por supuesto, nos vamos con la certeza de que, como los astronautas de los que estuvimos hablando, en esta profesión es necesario trabajar juntos, cuidarnos y siempre apuntar hacia adelante. Hasta el próximo episodio, esto es El Fallo Es nuestro.